Estimados hermanos y alumnos, en el día de hoy nos damos cita en el estudio del libro de Nahum, perteneciente a la asignatura de profetas menores. La profecía de Nahum es un grito de alegría surgido de la inminente venganza del Señor sobre Asiria, la opresora de su pueblo. Nada se sabe del profeta, excepto que era natural de Elcos, lugar que no ha podido identificarse, pero que Jerónimo, el autor de la Vulgata latina, afirma que era una aldea de Galilea. La fecha de esta profecía puede colocarse entre la captura de la ciudad egipcia de Tebas por Asurbanipal en el año 663 a.C., de acuerdo a lo que señala el capítulo 3 del 8 al 10, y la predicación de la destrucción de Nínive ocurrida en el año 612. Asiria había sido amenazada por los medos ya en el año 625, y es probable que los acontecimientos de aquel primer sitio de Nínive inspiraran la visión de su caída. Pero el profeta describe, pero sus palabras sugieren más bien la catástrofe posterior y definitiva. En todo caso, Nahum profetizó durante el reinado de Joás, posiblemente desde Judá. Lo hermoso que encontramos en la profecía de Nahum que estaba dirigida a una determinada nación, a quien Dios le había hablado con anterioridad. Recuerden ustedes que a través de Jonás se le había dado un mensaje y la nación había recibido la palabra, pero en esta oportunidad Dios de nuevo envía un mensaje, pero ahora ya era la ciudad en sí de Nínive, ni el imperio, no se arrepintieron y la destrucción vino sobre ellos. El nombre Nahum significa consolador o compasivo, y parece irónico que alguien cuyo nombre tiene ese significado debía anunciar un juicio de venganza. El mensaje de la destrucción del enemigo traería consuelo a Israel. En realidad, Nahum se regocijaba de que la justicia de Dios estaba siendo vindicada. Nahum, el autor del libro que lleva su nombre, tal como lo dice el versículo 1, era de Elcos. Él profetizó cuando Asiria era un imperio dominante y Nínive la más poderosa ciudad del mundo. El rey de Asiria, Esaradón, entre el año 681 y 669, ya había conquistado Egipto. Nínive era una ciudad muy antigua construida por Nimrod, el gobernante del primer imperio mundial, según lo señala Génesis 10, del 8 al 12. Una ciudad magnífica en el tiempo de Jonás, que se arrepintió y su destrucción fue demorada por 100 años. Fue reedificada y fortificada por Senaquerib en el 705, el padre de Esaradón. Nínive tenía un formidable sistema defensivo que consistía de muros de unos 20 metros de alto y unos 20 kilómetros de largo que rodeaban la ciudad. Tenía muchas torres y 15 portones principales. Esta era la ciudad cuya caída Nahum predijo. Una coalición de babilonios, medos y escitas destruyó a Nínive en forma tal que cuando Alejandro Magno pasó por el sitio anterior de la ciudad, no advirtió que allí en aquellas cenizas había estado Nínive. La profecía de Nahum se cumple al pie de la letra en el año 612 antes de Cristo. Y en la secuencia de los profetas menores tenemos Nahum ocupando el lugar número 7 y de su estudio nos dedicaremos en este día. En hebreo, la palabra Nahum es Nachum, que significa lleno de compasión. En la versión de los 70 es Nahum, palabra que también significa el que da consuelo. Y el nombre en castellano en sí es Nahum y su significado es lleno de consolación. Y tal como habíamos mencionado anteriormente, es consolador o compasivo. Otra característica del Dios eterno que se manifiesta a través de este profeta, porque Dios quiere verdaderamente consolar a su pueblo, no desoyendo ni dejando de hacer justicia sobre la ciudad de Nínive. Este libro es un libro muy breve, tiene 3 capítulos
y 47 versículos. Está inserto dentro de los libros más pequeños del Antiguo Testamento. Lo ocupa solamente una página y media en su escritura. El autor aparece al inicio de la profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum. Hay algo importante aquí. A Nahum se le muestra este mensaje a través de una visión. Así como la visión es mostrada para Nahum, también recordemos que vimos que al profeta Abdías también Dios le habló a través de una visión. Y al profeta Amós en el capítulo, ya casi en la parte final del capítulo 9, también le muestra, esa sección se lo muestra en una visión. Nahum pertenece a este grupo de profetas que no tienen una biografía extensa y nada conocido. Una breve referencia de todo lo que conocemos de su vida y su nombre como tal no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Ahí sí, de acuerdo a la tradición hebrea, dice que Nahum era de una familia de alfareros por herencia. Al parecer era natural de Elcos, pero no se conoce a ciencia cierta algún lugar posible de ubicarlo con ese nombre en toda el área de Canaán. Solo la información que se maneja es por historiadores o por informantes, arqueólogos bíblicos que han ido determinando con el tiempo y con algunos mensajes que se han encontrado de personas que han antecedido en la historia bíblica. Algunos creen que Elco estaría ubicado en la Mesopotamia y que Nahum tal vez era un descendiente de los israelitas cautivos. El hecho que Nahum estuviera familiarizado con Nínive le da visos de una credibilidad a esa opinión. Pero en sí, Nahum no fue directamente al lugar de Nínive, sino que él habló desde Jerusalén. Sin embargo, Nahum nunca predicó a los ninivitas, como lo hizo Jonás 120 años antes. Algunos han sugerido la ubicación posible de Elcos también en Galilea, como la villa de Capernaum, la que este nombre significa ciudad de Nahum. Capernaum significa ciudad de Nahum. No hay manera de corroborar si esa posición. El mensaje de Nahum es un mensaje de ruina, devastación y juicio. Algunos ven una contradicción en su mensaje con su nombre, que significa lleno de consolación. Pero la verdad es que el mensaje que dé el profeta, aunque su nombre lleva un significado muy estrecho con el carácter de Dios, el mensaje que entrega el profeta no tiene por qué ser siempre un mensaje de consolación. En cuanto a su nombre, lleno de consolación, tiene una cierta relación también con la segunda parte del libro de Isaías, la promesa del Mesías y la consolación futura del pueblo de Israel. La fecha, por los eventos que hemos mencionado en el libro, la caída de Tebas en Egipto, como ya había ocurrido más o menos en el 660, y el mensaje de la caída futura de Nínive, por ocurrir, que iba a suceder posteriormente, el 612, podemos fechar el libro aproximadamente entre el 640 y el 600 antes de Cristo. Su estilo, Nahum, es un ejemplo de la literatura hebrea, porque está escrito como poesía y prosa, pero de excelente calidad. 120 años antes de Nahum, Joná predicó en Nínive, la capital de Asiria. Él fue presencialmente, caminó por ella. Un mensaje de parte de Dios y ellos se arrepintieron. Luego, en el 722, estos ninivitas aplastaron brutalmente al reino del norte de Israel, llevándolos cautivos. Este era un reino, cuando nosotros hablamos y decimos brutal, eran muy sanguinarios. Hay algunos vestigios históricos que dicen que descueraban a las personas vivas y se morían desangrados así completamente. En el 612 a.C., Nínive cayó bajo Babilonia por sus pecados, y en el 586 Judá cayó también
a causa de sus pecados bajo el poderío de Babilonia. Nahum consuela a Judá diciéndole que Nínive pagará por sus pecados. Es decir, esta es una profecía que ciertamente está enfocada en un 70% sobre el Nínive. También hay palabras para Judá. El mensaje principal de esta breve profecía es la destrucción de Nínive y el consuelo a su pueblo de que él se vengaría de sus enemigos por el daño que recibieron de ellos. De ahí que tenga su nombre de consolación o el que da consuelo, porque finalmente iba a haber un sentir de paz para el pueblo de parte de Dios. Tanto Jonás, Nahum, Sofonías e Isaías predijeron la destrucción de Nínive si ésta no se arrepentía de sus pecados. Solo escucharon a Jonás y el arrepentimiento ocurrió en una generación, pero fallaron al transmitirle a sus hijos el temor a Dios de Israel y estos volvieron a su pecado. Bueno, el pueblo de Dios también, durante los siglos y durante las edades, también ha sido de un comportamiento y de una conducta como la que ocurre en estos pueblos paganos. Si nosotros leímos ahí en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y recalca que si pusieres tu palabra en la puerta de tu casa, en tu frente, y las atares en tu mano, y las dijeres por el camino, yendo por el camino, donde quiera que al acostarte, dice, y la guardares, habrá bendición sobre ti. Entonces aquí nosotros vemos una doble lección que le da Dios a un pueblo, una doble oportunidad, pero en esas oportunidades hay un juicio detrás. Si el pueblo se arrepiente, Dios perdona, pero si el pueblo no se arrepiente, cae el juicio de Dios. Llega el día de Jehová sobre ellos, llega el juicio. Solo escucharon a Jonás y se arrepintieron aquella generación, pero las generaciones subsiguientes no transmitieron el mensaje, no transmitieron aquella historia. Ahí vemos los reyes que estaban gobernando en ese momento y cuando ocurre la caída de Nínive y cuando ocurre también, por supuesto, adelantándonos un poquito a la caída de Jerusalén y el tiempo en que estuvo Nahum profetizando. Y si nosotros examinamos, corresponde al tiempo del rey Josías, Joacás, Joacim. Esos tres reyes entrecruzaron ahí sus reinos y estuvo presente. Y durante la profecía de Nahum también ocurre precisamente la caída de Nínive. Ahora podemos ver algunos profetas contemporáneos con el tiempo de Nahum. En este caso tenemos a Jeremías, a Sofonías, a Habacuc y una parte del tiempo de Daniel. Ahora, no todos estaban en el mismo lugar. Recordemos que Daniel estaba en la corte del imperio babilónico. Jeremías estaba en los alrededores de Jerusalén. Nahum también estaba en esos alrededores. Lo mismo Sofonía y Habacuc. Las divisiones del libro tiene tres divisiones. El primer capítulo, la justicia de Dios. El segundo capítulo, la caída de Nínive. Y tercer capítulo, la destrucción del mal. Cada uno de los capítulos tiene su nombre, la naturaleza y justicia de Dios, la caída de Nínive, la destrucción del mal, según el capítulo 3. Vamos con la primera división entonces, la justicia de Dios, que está ahí indicada en el capítulo 1. ¿Qué nos menciona? A lo largo de estos tres capítulos se predice la destrucción de Nínive, la capital de los asirios, con un sorprendente detalle gráfico. El capítulo 1, del 1 al 3, dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable.
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Esto nos parece terrenal, humano y mezquino, pero Dios está muy lejos de ser aquello. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, nos da la idea de un celo ardiente. El concepto es un sentimiento de justicia ofendida y un fuerte deseo de ver que se haga lo correcto. Eso verdaderamente refleja un celo santo, un celo por las cosas de Dios, un celo por lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. No es ese celo que nace en el hombre y en la mujer a causa de sus bienes o a causa de una relación amorosa. Es un celo limpio, puro, es un celo que anhela la justicia y es un celo que soporta el juicio. Es un celo en el sentido más positivo, es un celo por hacer lo que es correcto, lo bueno y lo justo. Nahum tiene presente la desolación causada por los asirios cuando se llevaron en cautividad a las 10 tribus del norte y más reciente cuando invadieron Judá, pero fue liberada Judá porque escucharon muy bien las palabras de Isaías. Es una indignación cuando ves que no se hace lo correcto, enojo por lo malo que se hace. Pero el Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 3. Dios es lento para la ira, pero cuando está listo para castigar, la tierra se conmueve hasta sus cimientos. La naturaleza de Dios exige el castigo del pecado y esto no incrimina la bondad de Dios. Más bien sería incriminada su santidad si Él no se opusiera al pecado. Ahora dice Romanos 2 del 3 al 5, ¿y piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y la dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira o el día del juicio, como hemos visto en otras oportunidades, cuando Dios revelará su justo juicio. Dios recompensa la justicia, es paciente con la maldad, pero eventualmente no la deja pasar y la castiga. El versículo del 3 al 6 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El hombre siempre ha espantado ante las fuerzas de la naturaleza. Es natural asociar el poder de la divinidad con el despliegue de la majestad de la naturaleza. La humanidad, entenebrecida por el pecado, exalta a la fuerza de la naturaleza a la estatura de dioses y le ofrece culto y sacrificios de apaciguamiento. Dios no es la naturaleza. Recordemos que los egipcios tenían más de 80 dioses. Dios no es la naturaleza. Recordemos que los egipcios tenían más de 80 dioses, el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de los vientos. Para todo ellos tenían un dios. El Dios eterno no es la naturaleza. El Dios eterno usa la naturaleza para demostrar y para entregar sus juicios, muchas veces sobre la tierra, indicativo de que está enojado con el hombre, indicativo que está enojado con la tierra. Nahum habla que Dios ejerce dominio sobre las fuerzas del orden natural. Él es el Señor del mar, el río, la montaña
y la gente. Dos movimientos simbolizan el poder de Dios: el huracán en el mar y el tornado en la tierra. El Señor es bueno, el Señor es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum hace un contraste con las murallas de Nínive. Aunque parecían inexpugnables, proporcionaron poca protección a los que confiaban en ellas. Sin embargo, Dios es un baluarte que no falla a aquellos que ponen su confianza en Él. Confía en Dios en todo tiempo. ¿Cuántas veces tú has estado vacilante ante tomas de decisiones, en medio de situaciones de crisis o de dolor, y ya has pensado que Dios no está presente allí, que Dios ya no te escucha, que Dios no te oye? Confía en Él en todo tiempo. Del versículo 8 al 15 dice: más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Se dirige a los ninivitas y les anuncia el juicio que les viene debido a su maldad. La destrucción de la ciudad será completa, que sus cenizas la cubrirán hasta el día de hoy. Ya se oyen sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. En la sección siguiente dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Un anuncio de paz. Es el anuncio de gozo que Nínive cayó. Vea cómo el apóstol Pablo usa en Romanos 10:15: la persona que trae un mensaje de esperanza es alguien que tiene los pies hermosos. Como cristianos debemos llevar el mensaje del evangelio a los que no tienen esperanza. Los que procuran tu mal ya no están. La sección número 2, que corresponde al capítulo 2, la caída de Nínive. El capítulo 2 es un cuadro vívido de la invasión de la ciudad y su caída final. Dios castigaba al desalmado enemigo de su pueblo. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 al versículo 13. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorcha. El día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán de su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como paloma, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen, dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas suntuosas de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados.
¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. La referencia de leones era debido a que el león era símbolo del imperio asirio. ¿Dónde están tus leones?, preguntan aún. ¿Dónde están tus gobernantes? No están habidos. Se describe cómo sería tomada Nínive en el versículo 6. Es muy interesante tenerlo presente. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Nínive se encontraba entre el río, entre el río Éufrates y el Tigris, más cercano al Tigris. Alrededor de la ciudad se construyeron represas y las compuertas se abrieron, permitiendo que los muros de la ciudad cayeran y los babilonios entraron, destruyendo el palacio y tomaron la ciudad, tal como Nahum lo dijo. Por eso la importancia del versículo 6. Hicieron verdaderas excavaciones, detuvieron un poco el caudal del río y luego lo dejaron caer con ímpetu sobre las excavaciones que habían hecho y sobre la ciudad y pudieron entrar a ella. Nínive ha caído bajo el poder de Babilonia, pagando su maldad contra Israel. El capítulo 3, destrucción del mal, 3:13. Vemos, dice lo siguiente. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y caballo que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas de muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Toda tu fortaleza serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujer en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tu cerrojo. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fuerzas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, y la langosta hizo presa y voló. Vemos la lista de pecados de Asiria: homicidios, mentiras, codicia, asesinos de inocentes. Ahora son juzgados por Dios. Nahum certifica que la destrucción de Nínive fue justa. Era un pueblo sanguinario que cortaba cabeza y despellejaba a sus enemigos. Otra de las razones fue su prostitución espiritual. Nínive es descrita como una ramera que sedujo a las naciones para destruirlas y someterlas. Del versículo 14 al 19 vamos a leer: cuando las naciones recibieron el informe de la destrucción de Asiria, aplaudieron de gozo. Su enemigo había sido abatido. Versículo 14 dice:
Provéete de agua para el asedio, refuerza tu fortaleza, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Así termina el versículo 19. Así como Dios juzga los pecados de las naciones, Él lo hace también con los individuos. Es trágico rechazar sus advertencias y persistir en el pecado, pero ten por seguro que tus pecados te alcanzarán. Nunca debemos de olvidar que los pecados tienen no solo consecuencia espiritual, también tienen consecuencia material. Dios perdona en nuestro espíritu el pecado, pero tenemos que vivir las consecuencias. Dios pospuso la ruina de Nínive por 120 años y en el año 612 cayó conquistada por Babilonia. Nahum nos muestra que Dios es soberano en la historia y que rige el destino de las naciones. El universo está estructurado de tal manera que los que violen las leyes morales y espirituales de Dios recibirán la justa retribución por ello, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. En Nahum vemos que Dios en su santidad aplica castigo al incrédulo, tal como da compasión a quienes confían en él. Y ya para ir cerrando diremos que el apóstol Pablo repite Nahum 1:5 en la carta a los Romanos 10:15 y con respecto al Mesías y a su ministerio, así como los apóstoles de Cristo en su tiempo. También puede ser entendido de cualquier ministro del Evangelio cuya ocupación sea predicar el Evangelio de la paz. Dios ha hecho la paz con los pecadores por medio de la sangre de Cristo y le ha dado a su pueblo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El trabajo del predicador también es anunciar la paz de los que anuncian buenas nuevas. Cosas tales como la reconciliación, la justificación, el perdón, la vida y la salvación eterna por Cristo Jesús. La predicación del tal evangelio y el traer tales nuevas hacen sus pies hermosos. La imagen que aquí se demuestra es que uno que corre hacia otros, deseoso y gozoso de proclamar las buenas nuevas. Fuera de la identidad incierta de Elcos, la profecía no presenta dificultades de interpretación. El libro es un anuncio profético directo en contra de Asiria y su capital Nínive por las atrocidades crueles y prácticas idolátricas. Ahora, nosotros también tenemos que mirar como ejemplo la profecía de Nahum sobre la ciudad de Nínive. También nosotros tenemos que observar cómo Dios también en este tiempo habla al hombre. Nosotros hemos visto en años anteriores incendios, sequías y muchas otras cosas. Dios actuando sobre la naturaleza, colocando juicios sobre los hombres, sobre la humanidad. Pero aún así, la misma iglesia muchas veces se muestra fornicaria y rebelde. Con estas últimas palabras terminamos lo que es la profecía de Nahum. Dios nos bendiga y estaremos en contacto en la próxima clase.